Carísimos en Cristo, bienvenidos a Mater Fátima, esta consagración que estamos preparando con mucha ilusión. Ya estamos ahora sí terminando, estamos a 2 días de completar la primera etapa de estas 4 que nos ofrece San Luis María Griñón de Montfort. Bien, creo que a estas alturas ya decir, no quiero saber nada de lo que es el mundo, todo lo que es mundano, porque hay cosas bellas del mundo, un pájaro, una flor, un perfume, una amistad, todas las cosas son buenas, pero no se refiere Cristo a ese cuando dice que hay que renunciar al mundo, sino a lo mundano. Quizá esta palabra nos ayude a entender un poquito mejor a lo cual nos está pidiendo que renunciemos el Señor. Dejar todo lo mundano que nos separa de la voluntad de Dios, que nos lleva al pecado, que nos quita la gracia, que nos quita la dignidad de cristianos, porque vivimos muertos. A lo mejor camino, como, bebo, subo, bajo, viajo, me muevo, etcétera, pero mi alma está en pecado mortal. Y ustedes saben, ya hemos visto la parte del infierno ayer, por lo tanto, pues nos preocupa el que no queremos nosotros pasar una eternidad y no queremos esto para nadie, ¿sí? Aquí es cuando ya el corazón se empieza a mover y decir, oye, yo tengo que trabajar continuamente para que nadie vaya a sufrir esta tragedia durante toda su eternidad. Bien, pues hoy nos toca hablar del purgatorio, ese paso intermedio, también doloroso, purificador, terrible. Cuando veamos en qué consiste, yo creo que tampoco nadie debería pasar por el purgatorio. Ya es un grande paso el saber que no se va a condenar uno eternamente, pero es que el sufrimiento que se va a vivir ahí no se le desea ni siquiera a tu peor enemigo. Ahora sí nos vamos a enfrentar o nos vamos a dirigir a decir, tenemos que luchar por nosotros y por el mundo, por todas las almas, de que lleguen al cielo directamente. Hay que esforzarse, por eso la Virgen María en Fátima nos pide que recemos por los pobres pecadores, porque no queremos ni que se condenen, ni que sufran las penas del purgatorio. Y yo también tengo que preparar mi alma, purificarme lo suficientemente para no llegar a ser purificado en el purgatorio temporalmente. Queremos ir al cielo directamente. Mañana escucharemos estas alentadoras meditaciones sobre el cielo. Pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo para comenzar nuestra formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Hoy vamos a leer una parte de la carta a San Pablo, a los Corintios, la primera Corintios, del 3 al 15, 3:15, perdón. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, puse el cimiento, mientras que otro levanta el edificio. La predicación de San Pablo, él fue abriendo los corazones, después vendría otro detrás de él. Mire cada cual cómo construye. San Pablo ya cumplió, ahora nos toca a nosotros. Él fue el arquitecto, a nosotros nos toca levantar el edificio de las almas. Ojo cómo cultiva cada uno su vida. Pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. El que lo quiera cambiar, se le va a venir encima el edificio. ¿Sí? Son imágenes clarísimas. Si yo lucho por quitar a Jesucristo, no sé, del corazón, de la cultura, de la familia, de la espiritualidad, de la educación, pues se le va a venir el edificio encima, porque no hay otro cimiento que Cristo. Y si uno construye sobre el cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja,
La obra de cada cual quedará patente. Cada uno, ¿qué pusiste? ¿Pusiste oro? ¿Pusiste unas hojas? ¿Pusiste madera? ¿O pusiste plata? Cada uno se notará con qué amor hemos construido. Porque se revelará ese día con el fuego. Cada uno sabremos quién puso amor y quién no puso amor. Y el fuego comprobará la calidad de la obra de cada cual. Si la obra que uno ha construido resiste, recibirá el salario. Seremos puestos a prueba. Pero si la obra de uno se quema, sufrirá el castigo. Mas él se salvará, aunque como quien escapa del fuego. ¿Se dan cuenta? No dice, te vas a ir al infierno, te salvas, o sea, tu obra no es buena, no fue agradable, totalmente agradable a Dios, mas sin embargo no te dice, vas a ir a la condenación eterna. Ya es uno de los pasajes de la Escritura, para mostrar la existencia del purgatorio y que es un dogma. Te salvas, pero no puedes entrar a Dios. Tu obra no fue agradable a Dios. No fue totalmente rechazada por Dios, mas sin embargo no fue agradable por Dios. ¿Quién nos habla de esto? Nuestro querido Antonio Rollo Marín. Todo pecado es magistral, como lo explica, ¿eh? Espero ser fiel porque no quiero detenerme en ningún detallito porque para que vayan concatenando todo. Está perfectamente, si ustedes van siguiendo paso a paso el razonamiento de este teólogo, impresionante, van a entender lo que es el purgatorio y van a decir, yo ahí no voy y no quiero que nadie vaya, ni siquiera mis enemigos. Todo pecado tiene una doble deuda o reato, así le llama la iglesia, reato, pero vamos a manejar la palabra deuda porque quizá para nuestra forma de pensar se entiende mejor. Bien, el reato de la culpa y el reato de la pena. El reato de la culpa y la pena. La deuda de la culpa, la deuda de la pena. La deuda de la culpa es la ofensa que hacemos a Dios. Eso es gravísimo. Si yo ofendo a Dios, mira lo que nos ha pasado a la humanidad entera, porque Adán y Eva ofendieron a Dios, imagínate, la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, todo lo que padecemos en esta vida es por causa del pecado de nuestros primeros padres. Vino Cristo a redimirnos. Pero fíjate, el pecado de uno puede tener unas consecuencias atroces en la persona, en su familia, en sus generaciones, etcétera, etcétera. Consecuencias, el pecado no se transmite. Ojo, porque hay gente que dice, no, es que el pecado de mis abuelos se transmitió a mí. No, las consecuencias del pecado se pueden transmitir. Adán y Eva es un ejemplo. Bien, entonces, el reato de la culpa o de la pena, de la culpa, perdón, o la deuda de la pena, de la culpa. Vamos a empezar. Es que es para no confundir con el lenguaje. La deuda de la culpa es la ofensa a Dios. Si es mortal, si no es por la confesión, no la arreglo con nada. Poco nada. Si yo he ofendido mortalmente a Dios, solamente me puede rescatar la confesión. ¿Sí? Entonces, es una indignación de Dios por haberle ofendido desobedeciéndole. Puede ser venial o puede ser mortal. Recuerden que ya los hemos visto, no nos vamos a detener porque el tema es un poquito largo. Entonces, deuda de culpa, o sea, yo he ofendido a Dios y entonces alguien me tiene que perdonar, o sea, Dios me tiene que perdonar. Si es mortal, yo tengo que recibir la confesión porque de otra manera Dios no me ha perdonado. Ha establecido la única forma para liberarme de una culpa que yo le haya hecho por mi pecado mortal, solo con la confesión. ¿Sí? Si es venial, hay varias formas. Puede ser la confesión, también puede ser la Eucaristía, puede ser sufragios, penitencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, un pecado tiene una doble deuda o reato. Ya hemos visto el reato de la culpa, la deuda de la culpa. Ahora vamos a ver la deuda de la pena. ¿Sí? Entonces, la primera, si es mortal, solo la confesión. La otra, puede haber, si es venial, puede haber formas de, digamos, aplacar esa ofensa que yo le he dado a Dios, ¿no? Un ayuno, una penitencia, un sacrificio, etcétera, también me puede acompañar.
Ahora el reato de la pena o la deuda de la pena. Aquí se entiende muy bien esto. Yo he provocado una culpa y merezco un castigo. O sea, imagínate, vamos a ponerlo, pon una imagen. Yo no he estudiado, pues estoy ofendiendo al profesor. Fíjate todo lo que hizo por mí para explicarme el curso y yo voy y me presento sin trabajar, sin estudiar. Queda ofendido él, que es la deuda de culpa. ¿Sí? Está clarísimo. Pero es que no solamente está ofendido el profesor porque yo no estudié. Hijo, tiene una consecuencia. No pasas el examen, no entras a la universidad, no entras al cielo. ¿Sí? O vas a entrar, pero tienes que reponer ese examen. O sea, tengo que estudiar otra vez, tengo que sufrir estudiando eso. Sí, es lo que mereces por no haber estudiado. Fíjate, esta imagen, no la había pensado, sí, pero me ha venido ahora, me parece que es clara, sí, ayuda a entender las dos cosas, ¿sí? Entonces, claro, yo ofendido, la culpa es que yo ofendí al profesor, yo tendría que ir a pedirle perdón, no le pedimos perdón a los profesores, perdonen, profesor, que se ha esforzado, ha hecho muchas cosas por mí y yo no he hecho nada para estudiar. El primero que tiene que ser reconocido y al que le debo pedir perdón es usted. Después a mis padres, ¿no? Bien, entonces, y esa culpa tiene una consecuencia, que es repruebo el examen y tengo que, si es grave, pues entonces ya no paso el año y no llego, ¿sí? Jamás me titularé. En cambio, si es venial, pues oiga, usted le voy a dejar pasar, pero usted me va a presentar 2 trabajos, no sé qué, y así le paso la materia, ¿no? Que sería lo equivalente a una purificación, ¿no? En verano tengo que estudiar, sí. No es para descansar, ahora vas a estudiar. Podrías haber descansado, pero por tu culpa no vas a descansar. ¿Eh? La imagen creo que sí está siendo clara. Bueno, el castigo merecido por nuestros pecados son de 2 tipos. Si el pecado es grave, la pena o la deuda, o sea, la deuda, el reato, sería infinito. O sea, un pecado mortal me lleva al infierno, ¿no? Entonces, una pena eterna. Por todas mis ofensas que he hecho a Dios, me merezco el infierno. Esto solamente se da en pecado mortal. El pecado venial no provoca. Oye, es que hice muchísimos pecados veniales, pero si no caíste en un pecado mortal, no tienes la pena eterna. Tienes una pena temporal. Temporal. El pecado hiere y debilita al pecador. Mi voluntad, mi inteligencia me ciega, etcétera. No he roto la amistad con Dios, mas sin embargo estoy débil. Si me meten una paliza, pues no puedo correr un maratón. En cambio, si estoy bien, fuerte, entrenado, ¡fum! Mira los santos, ¿no? Hasta dónde llegan en la santidad, en la oración, en la mortificación, hasta el martirio. A pesar de las dificultades, ellos vuelan. En cambio, si yo voy cometiendo muchos pecados veniales, hieren a mi ser. Carne, me nubla, me debilita, me nubla la inteligencia, me debilita la voluntad, ¿sí? Y me hace tener un apego desordenado a las cosas que no son Dios. No como para ofenderlo gravemente, pero me apego a las cosas creadas. Y por lo tanto, esto tiene que ser purificado. O lo purifico aquí, o lo purifico allá. Porque dice el Apocalipsis, nada sucio entrará en el reino de los cielos. Nada sucio. Entonces, para poder entrar al cielo, si no tengo pecado mortal, tendría que haber limpiado mi alma. Aquí. Porque si no, purgatorio. Entonces, es una pena temporal, no es eterna, y se da en el pecado mortal perdonado, porque claro, tiene unas consecuencias, pues tengo que repararlas, o en el pecado venial, que lo tengo que reparar. Si lo he pedido perdón y lo he reparado, pues ya no lo tengo como pena temporal. Pero en cambio, el pecado mortal perdonado, sí yo tengo que reparar. Tanto que la Virgen habla de la reparación. En Fátima se habla mucho de la reparación. Es esto, por los pecados mortales no perdonados, tienen consecuencias en la humanidad, en la historia de la humanidad,
hay que reparar por ellos a Jesús y a María. El pecado mortal perdonado también tiene unas consecuencias en el tiempo que tiene que ser reparado a Jesús, a María, a mí, a los, etcétera, ¿no? Y luego los pecados veniales también están mermando la caridad, damos mal ejemplo, etcétera, 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 ¿sí? La confesión perdona la culpa, por si es este pecado mortal, la culpa que es la ofensa gravísima a Dios, y la pena mortal. Estas dos cosas me quita la confesión. Recuerden, hoy no, pero ya a ver si a partir de mañana vamos a empezar a hablar de la confesión general, ¿sí? Ya terminando la siguiente semana, la próxima semana, ya ustedes van a ir preparando su confesión de vida, de toda la vida, general se llama también, de toda la vida, para estar limpios de culpas, de penas, de reatos. O sea, ya, ahora se van entendiendo lo que es la verdad. Por eso el rollo Marín es preciso. Vamos poco a poco porque él va construyendo idea a idea. Entonces, cuando yo me voy a confesar, me quita la culpa. Si es pecado mortal, la culpa gravísima. Si es pecado venial, la culpa también de haber ofendido a Dios. Pero me hace un regalazo, me quita la pena eterna. Si es culpa grave, pecado mortal, pues también me provoca la pena eterna. Las dos cosas me quita la confesión, ¿sí? Entonces, sin embargo, las penas temporales permanecen tanto de los pecados mortales perdonados como de los pecados veniales. Vamos a ponerlo así. A mí me gusta esta palabra para entenderlo. No es a lo mejor tan precisa, pero la gente lo entiende. La injusticia. Yo he hecho una grandísima injusticia con un pecado mortal. Ya Dios me perdona y me salvo, ya no tengo la pena eterna, ¿no? Pero después la injusticia sigue. Yo tengo que reparar esa pena temporal, esa deuda temporal, tengo que repararla, esa injusticia temporal, ¿no? Pecado mortal perdonado, pero también por los pecados veniales, ¿sí? Que pueden ser perdonados o no, también hay una consecuencia menor, lógicamente, pues también esa tiene que ser reparada temporalmente, aquí o en el purgatorio, ¿sí? No sé si vamos bien, yo creo que sí, vamos poco a poco construyendo. Liberado del pecado, hay que hacer algo para recobrar la plena salud espiritual. Yo me drogué, pecado mortal. Pues el Señor me absuelve por haber la culpa grave, por haber disgustado a Dios. La absolución me quita el pecado mortal. Pero oye, he robado a mis papás para comprar la droga, he dado mal testimonio a mis amigos, he llevado a otros amigos a la droga. Todas esas consecuencias tengo que purificarlas hasta recobrar la salud plena espiritual, satisfaciendo de manera apropiada, expiando, también es una forma de entenderlo mejor, mis pecados, ¿sí? O las consecuencias de mi pecado. Y esto se llama también penitencia. Y esta purificación, esta penitencia que tengo que realizar, esta deuda que tengo que pagar, esta injusticia que tengo que reparar, la tengo que pagar en esta vida o en el purgatorio. Ya la existencia del purgatorio, a partir de ahora, nadie la puede negar. Después está en la Escritura, acabamos de leer a San Pablo, etcétera. Pero bueno, esto es una verdad de fe, un dogma de fe del Concilio II de León y el Concilio de Florencia. Si alguien pone en duda voluntariamente la existencia del purgatorio, está cometiendo, un católico me refiero, está cometiendo una herejía. Las penas del purgatorio, ya dejamos esto del pecado, ya la persona se fue al purgatorio. Estamos en el purgatorio. 2 penas se dan en el purgatorio. La mínima, fíjense para lo que significa. Bueno, si tengo que pasar a limpiarme un poquito, padre, pues será como un baño, ¿no? Y luego ya limpito con un trajecito nuevo me voy al cielo. No, escucha esto, lo dice San Agustín y Santo Tomás. Yo no tengo las frases textuales, pero esta idea la manejan 2 doctores de la iglesia, muchos más, pero con estos 2 te es suficiente. La mínima pena del purgatorio no se compara con 100 años, creo que eso lo dijo Santo Tomás, 100 años de suplicios. Suplicios, no 100 años de vivir tranquilo, de vez en cuando sufrir un poquito, no, 100 años de sufrir sin descanso. Imagínate, una pena pequeñísima del purgatorio
equivale a más de 100 años, para que te hagas una idea de lo grande y grave que es el sufrimiento del purgatorio. No equivale, o sea, sería más de 100 años de penas. No es lo mismo. Es mucho más terrible o más grande el sufrimiento en el purgatorio. ¿Cuáles son esas dos penas entonces del purgatorio? Pecado, ya lo hemos dejado ahí, ya hemos explicado muy bien. Ahora vamos con la parte del purgatorio. La primera es pena causada por el retraso de la visión de Dios, la visión beatífica, ver a Dios. El infierno, ¿se acuerdan que lo describíamos ayer? O sea, si algo rechina ya se odiara a una persona condenada, es que no verá a Dios para siempre. Sabe que existe, sabe quién es Dios, sabe la bondad que tiene, el amor, la santidad, todo, y él no lo puede amar. Y lo que más le va a remorder después de saber que no puede estar con él es que pudo haber estado con él. Lo conocí, sabía quién era y lo rechacé, y por eso me lleno de odio contra Dios. En el infierno es así. Nos cuesta entenderlo realmente porque las palabras se quedan cortas, pero es muy duro lo que se va a sufrir allá. Bueno, entonces en el purgatorio, dos penas en el purgatorio. Una es que retraso esa visión de Dios. Sé que lo voy a ver, pero pudiéndolo haber visto ya, que sería fantástico para mí, porque aquí, fíjense, yo me voy con las cosas creadas. Me gusta dormir, me gusta comer, me gusta ver televisión, me distraigo, inclusive hasta pecando, me distraigo, mi mente se me nubla y va por el mal en vez de ir por el bien. En cambio ya sé que nací para Dios, sé que voy a Dios, lo único que anhela mi alma ahí es Dios y no lo puedo recibir. Temporalmente tengo que esperar por mi causa, y eso también duele mucho. El alma será rechazada, relegada al exilio para satisfacer las penas que tiene que purificar, que no purificó aquí. Experimenta un dolor incomparable de hambre y sed insaciable de Dios, un grandísimo dolor. Son descripciones pues que nos hace tener una idea, pero solamente saber que estás ahí va a ser terrible. En primer lugar, el alma se ve privada de un gran bien, de tan grande bien, ¿sí? Y debería estar gozándolo. ¡Qué dolor! Yo debería estar ya en el cielo y no puedo entrar. Segunda pena en este sentido. Advierte que ha sido privada de este bien por su culpa. No por culpa de Dios, ni porque Dios es malo. No, porque yo no fui fiel. No quise amar, me busqué a mí mismo. Tercer lugar, lamentaré la negligencia. ¿Cómo pude haber sido tan estúpido? ¿Por qué me gustó el dinero? ¿Por qué me gustó la televisión? ¿Por qué me gustaba perder el tiempo en las redes sociales? ¿Por qué me gustaban las mujeres? ¿Por qué me distraje haciendo nada comparado con el cielo? Qué negligente fue en mi vida. Perdí el tiempo. En cambio, con tanta facilidad, que ahora es el tiempo de merecer, el tiempo de la misericordia, y no aproveché el tiempo. Qué negligencia, qué duro. Y por último, me doy perfectamente cuenta que seré privada para siempre de ciertos tesoros y de ciertos grados que pude haber alcanzado. Imagínate, Dios me quisiera mártir. No, porque fui poco generoso, porque cuando pude haber sido martirizado salí corriendo, no peco mortalmente, porque después me convierto, pido perdón, lo que sea, y llego al purgatorio, ¿no? Y yo lo voy a ver clarísimamente. El Señor hubiera esperado de mí martirio, estaría allí arriba de los más arriba. Hubiera sido puro si no le hubiera abierto el campo, esa amistad, esa televisión, no sé qué. Al final me confesé y llegué al cielo, al purgatorio para llegar al cielo, pero no voy a alcanzar ese grado de pureza, a lo mejor de Santa Teresita, el Niño Jesús, que nunca pecó mortalmente, pero yo por cabezón estuve pecando mortalmente. Qué duro ver que no voy a llegar a altas cuotas. En cambio, mira, San Agustín pecó, pero después cómo se purificó y llegó a un altísimo grado de santidad. Qué duro. Y esta es la pena de la visión de Dios. Y la segunda pena del purgatorio, no estamos hablando ahora del infierno, ya lo hablamos ayer, ahora estamos hablando del purgatorio. La otra pena es de sentido.
¿Qué significa esto? Es el castigo por los goces ilícitos de los bienes creados que hice con el cuerpo mortal. Me gustaban las cosas suaves, todos los buenos los olores, no fui capaz por ejemplo, no fui a ayudar a un pobre porque olía mal. No, a mí no me gustan los pobres porque huelen muy mal, no se bañan. No, pues yo nunca fui a ayudar, no lo soporto, el olor, etcétera. Imagínate, perdiendo oportunidades de amar porque no me gustan los malos olores. Es un ejemplo. Entonces, dice Rollo Marín, porque Rollo Marín es un gran teólogo, dice, probablemente va a padecer el alma un fuego eterno. Y se hace la pregunta que tú a lo mejor te vas a hacer, pero ¿cómo un alma, padre? Ya lo hablamos en el infierno, ¿no? ¿Cómo un alma que es espiritual va a poder padecer, sufrir un fuego material? Y él responde, como buen teólogo, porque dice, no, es que no es el fuego que te estás imaginando, es un fuego que quemará el alma, porque el fuego, fíjate que de aquí natural, consume, no sé, la madera y se acabó el fuego. En cuanto se consumió la madera, allá va a ser un fuego que no termina. En el infierno, durísimo y no termina jamás. En el purgatorio es durísimo, pero termina. Pero no termina el alma, no se corrompe el alma, la purifica, la embellece. Entonces, dice, será real, corpóreo, parecido al del infierno, es parecido, no igual. Un fuego que obrará en el alma como instrumento de justicia divina para purificarla. La realidad del fuego del purgatorio no es un dogma de fe, pero es más probable que improbable. Es más probable que seamos purificados a través de esto. La finalidad de estas penas es darle al alma la pureza perfectísima que necesita para poder entrar al cielo y poder tener la visión beatífica. Santa Teresa de Jesús narra un ejemplo de un encuentro que tuvo con un alma del purgatorio. Muy duro, muy duro. Se presentó delante de mí una persona hecha toda un fuego, Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia, cuyos ardores tan vivamente me penetraron. Un alma del purgatorio. Hecha todo a fuego, sufriendo. Es una imagen para que entendamos lo que va a pasar, o sea, lo que Dios quiere revelar a través de este hecho. Que me parecía abrazarme con ella, del fuego y del dolor. Me dijo que era el religioso benedictino, la conocía, era un sacerdote, que me había confesado una vez y me había mandado recibir la comunión. Qué bonito. En premio al cual Dios le había permitido dirigirse a mí para obtener de mí algún alivio en sus penas, o sea, por haber sido bondadoso en esta, digamos, penitencia. Dios le había permitido que se pareciera a Santa Teresa porque ve con ella, yo permito que vayas a ella y pídele oraciones para que te salves, porque vas a tener que purificarte. Y vas a ver por qué está en el purgatorio y vas a decir, pero si hago cosas peores, al menos yo digo, madre mía, entonces yo tengo que correr. Precisamente este tema es incómodo, son temas incómodos, como ya lo hemos dicho, pero son muy saludables, porque mira, está en el purgatorio y mucho tiempo iba a estar, si no fuera por Santa Teresa de Jesús, por los pecados que tenía. Yo digo, pero si yo tengo más, yo he hecho cosas peores que este benedictino. Pregúntate tú qué has hecho en la vida. Dice, me pidió que ofreciese por él todo cuanto pudiera hacer y sufrir durante 3 meses. Me dijo que la causa de sus grandes sufrimientos era ante todo porque había preferido el interés propio que la gloria de Dios. Pero si continuamente nos estamos buscando, pocas veces decimos que todo lo hacemos para gloria de Dios. Por demasiado apego a la reputación. Uy, el nombre. ¿Cuánto nos cuesta desapegarnos de nuestra reputación, del nombre? Por falta de caridad con los hermanos. Y tercero, por el exceso de afecto natural que había tenido a las criaturas. Cosas a lo mejor no pecaminosas, pero me gustaba dormir bien, descansar tranquilamente, no sé, buenas amistades, pero a lo mejor no estoy evangelizando, pero comparto con los amigos, todo bien, son criaturas naturales, pero demasiado apego. No hay tiempo, hay que evangelizar, hay que salvar. Y de las pruebas que él les había dado en las conferencias espirituales,
lo cual desagradaba mucho al Señor. O sea, a lo mejor, ay, que me vean, que me agradezcan, que yo hablo, ay, qué bien hablas. Por eso no aplaudan al sacerdote, no agradezcan. Si el sacerdote te ha acercado a Dios, pídele a Dios que lo convierta, que lo sane, que lo santifique, pero no se lo digas al sacerdote, no le digas nada para que no nos haga daño. Porque, ay, padre, usted es muy bueno en las homilías, no sé qué. ¡Pum! El amor propio, el orgullo, la soberbia. Ah, sí, yo soy bueno, muy bueno, sí, lo sé. Estoy muy preparado, usted no lo sabe. ¿Cuánto he estudiado? Eso desagrada. Si has hecho una buena homilía, da gracias a Dios. Muy difícil me sería el poder explicar cuánto tuve que sufrir, 3 meses sufriendo muchísimo, Santa Teresa de Jesús, porque no me abandonaba un momento. Y al lado donde él se hallaba me parecía haberle hecho un fuego. Y con tan vivos dolores sufría esta alma benedictino sacerdote, que me había obligado a gemir y llorar casi continuamente de dolor para poder ayudar a esta alma. Movida de compasión, mi superiora me señaló buenas penitencias, sobre todo disciplinas, porque las penas y sufrimientos exteriores por caridad me hacían estas sufrir, aliviaban mucho las otras, ¿sí? O sea, hasta la superiora dijo, sí, sí, esto, haz esta disciplina, sufre aquí, castiga tu cuerpo, etcétera, para que ya son 3 meses, porque también estaba sufriendo mucho Santa Teresa de Jesús para poder purificar esa alma. Al fin de los 3 meses lo vi colmado de gozo y gloria. Iba a gozar de su eterna dicha. Formas de ayudar a las almas del purgatorio, los sufragios, ¿sí? Sufragio es un socorro, una ayuda, ¿sí? Un socorro espiritual que puedo ofrecer. Y los fundamentos de estos sufragios, socorros, ayudas que podemos ofrecer a las almas del purgatorio está en la Escritura, está en los padres de la iglesia, está en la tradición, la comunión de los santos. La iglesia siempre lo ha dicho, estamos unidos los santos. Recuerden que la iglesia tiene, digamos, como 3 etapas. Una iglesia en 3 momentos. La iglesia peregrinante, que somos tú y yo, caminando hacia la eternidad, iglesia peregrinante. La iglesia purgante, la que se purifica, el purgatorio. Y la iglesia triunfante, los que están en el cielo. Todos estos estamos comunicados. Entonces, las oraciones mías por las almas del purgatorio les ayudan a aliviar sus sufrimientos o pasar al cielo. ¿Cuánto antes? Si yo le pido unos santos, como Santos Francisco y Jacinta, ellos interceden por nosotros. Si yo rezo por las almas del purgatorio, las almas del purgatorio interceden ante Dios por mí. Ellas no pueden interceder por sí mismas porque ya acabó el tiempo, pero sí pueden interceder por nosotros. Entonces, sufragios, y todo lo hacemos por amor, por caridad. ¿Cuáles son estas obras que podemos hacer? Algunas. La Santa Misa, ofrecer misas por los difuntos, por las almas de purgatorio, familiares o desconocidos. No dejes de ofrecer continuamente misas en tu parroquia. La Sagrada Comunión, recibir la comunión por las almas del purgatorio, por la salvación de las almas del purgatorio. La oración del Santo Rosario, el Via Crucis, el Padre Nuestro, todas las oraciones que conocemos. Las oraciones de Santa Brígida, de Santa Gertrudis, todas estas oraciones que Dios nos ha regalado en la iglesia a través de los santos, algunos de ellos, todos. Y luego la indulgencia. Recuerde que hay 2 tipos de indulgencia, la parcial y la plenaria. Las indulgencias son la remisión de la pena temporal causada por los pecados perdonados, ¿no? Si la puedo aplicar a mí o la puedo aplicar a un difunto. Oye, puedo aplicar alguna para mí, pero el resto puedo aplicarlas continuamente a los difuntos, a las almas del purgatorio, ¿sí? Y imagínate, si yo gano una indulgencia plenaria y le aplico un alma del purgatorio, esa alma en ese momento está entrando al cielo. También hay otro digamos, medio bellísimo que se llama acto de caridad. Yo le ofrezco a Dios mis méritos por una promesa, por un acto de amor, se los ofrezco todos a Jesús para que los aplique a las almas del purgatorio. Bellísimo, bellísimo. Todas nuestras buenas obras aplicados a ellos. También le llaman voto de ánimas. Bueno, me salto un párrafo de Sor Faustina Kowalska que fue llevada al purgatorio, lo describe, pero no me da tiempo porque ya hemos pasado el tiempo. Vamos, consuelos del purgatorio. ¿Cuáles son los consuelos de las almas que están en el purgatorio? Varias. La certeza de que están salvadas.
Esta es la más importante. Sé que voy a sufrir un tiempo, pero sé que estoy salvado. La plena conformidad con la voluntad de Dios. Ya estoy, ya no, ahí no voy a fallar. No voy a querer nada que no sea de Dios. No puedo verle en la visión beatífica todavía, tengo que esperar, pero estoy muy agradecido de que Él esté yo cumpliendo su voluntad. Ya no quiero otra cosa que la de Dios y veo clarísimamente que lo que padezco, pues me lo merezco, ¿sí? Hasta rimó. Son justas y merecidas las penas que estoy padeciendo por mis pecados. El gozo que supone de ver cómo se va limpiando. Mira, el alma lógicamente va tomando purificación, se va santificando y lo percibe. Entonces, qué alegría ver que ya voy creciendo en esa pureza. Todavía no estoy totalmente purificado, por eso no me ha pasado el celo, pero voy creciendo por las oraciones que están haciendo por mí o el tiempo que Dios estableció para que yo pueda pasar al cielo. La asistencia espiritual de la Virgen María, del Ángel de la Guarda y de los santos. Porque si no damos gracias a Dios en la tribulación, dice San Cesareo de Arles, ni procuramos redimir los pecados con buenas obras, fíjate, tengo pecados, en esta vida puedo poner muchas obras, ¿qué dice la Escritura, no? El que ama mucho, dice San Pedro, en una de sus cartas, el que ama mucho, dice, Dios le sepulta multitud de pecados, se refiere a esto. Con mis buenas obras, aunque yo haya pecado, con mis buenas obras puedo ser liberado de las penas temporales. Aquí sufro un poquito, pero me libero de sufrirlas en el purgatorio. Entonces, si no hacemos esto con las buenas obras, seremos retenidos en aquel fuego purificador, purgatorio, hasta que todos los pecados leves, a modo de madera, una imagen que pone, serán consumidos. Todos esos pecados, esa porquería, no es grave, si no, no estaríamos en el purgatorio, pero que tenga que salir de mi vida. Los santos son modelados, perdón, eso ya es de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, y en pocas palabras, porque ya me he pasado el tiempo, utiliza una imagen bellísima. Dice, hay dos tipos de sacar un molde, una escultura, ¿no? Yo quiero sacar a Jesús en mi corazón. Hay dos caminos. El del escultor, que le das una pieza de mármol, de madera, y está ahí clavando, pegando, haciendo, tiene arte y todo, y es probable que quede, y quedará. Y a lo mejor bella también. Pero dice, ese es un camino, pero no siempre llegas al fin. Imagínate que ya estoy terminando y ¡ping! Le doy mal. Imagínate la obra de Leonardo da Vinci, si era él, que estaba haciendo el Moisés, que le quedó perfecto y le dio un martillazo diciendo, despierta, ¿no? Vive, porque era una obra de arte perfecta. Pues ahí está, después de siglos, está el martillazo que le dio, error en su obra de arte, que es bellísimo, el Moisés que hizo, ¿no? Entonces, porque como escultor se equivocó con ese golpe, ¿no? No era necesario. Bien, y dice San Luis María Griñón de Montfort, ¿quieres sacar la imagen de Jesucristo en tu corazón? ¿Qué te parece que María es un molde? Y tú pones líquido en ese molde, solo ese líquido toma la forma de Jesús, pacífico, rápido, sencillo, bello, alegre. Sacas del molde a Jesús en tu corazón. ¿Quién ha sido ese molde que te ayuda a hacer esto? María. ¿Cómo no decirle a la Virgen María que nos ayude a completar ese molde de Cristo que quiere nuestra alma? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga.